Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, misterio de la unidad. El Padre y el Hijo son uno. Así como el Hijo quiere que todos los miembros de su cuerpo, de su iglesia, sean uno. Que el misterio de la unidad, misterio de la vida, sabiduría en misterio, se dé concretamente en el tiempo. Porque el Hijo vino al tiempo. La eternidad vino al tiempo. Dios se manifestó en el tiempo. Ya no es la teofanía del Antiguo Testamento. Dios, como uno de nosotros, vino a nosotros. Y Dios quiere ser visto por nosotros, de la manera en que vemos, conocemos y reconocemos todas las cosas. Sí, desde nuestra precariedad, me dirá usted. Sí, pero el Señor sabe todo eso. Dios sabe todo eso. Y si Dios lo sabe, el Señor lo sabe. Porque el Señor es portador del Dios. Porque es Dios también. Es Dios con el Padre, uno con el Padre. Entonces el que ve, el que verdaderamente lo ve, claro, al Señor, ve al Padre también. Porque el Padre está en el Hijo. Y el Hijo está en el Padre. Habíamos comentado en estos evangelios últimos, hermanos queridos, ¿somos casa de Dios? ¿Dios habita en nosotros? Si nosotros somos dignos de ser portadores de un Dios, claro está. Y eso se da cuando en nosotros haya plenitud de unidad con aquel que nos hace imagen y semejanza suya. Aquí se da, ¿ve?, en la persona del Dios encarnado, de Dios hecho hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a usted qué le pasa? ¿O qué le pasaba a los discípulos de Jesús? ¿Veían al hombre nada más, así como los vecinos de Nazaret? ¿Qué decían cuando veían a Jesús? Este es Jesús, el hijo del carpintero. Conocemos a su familia. ¿De dónde saca todas estas cosas, esta sabiduría? Es Jesús, el hijo del vecino es. ¿Eso ve usted? ¿No ve al Padre en el Hijo? ¿No ve a Dios en el hombre? ¿No percibe la unidad usted? ¿No se da cuenta usted que busca señales y cree más en los signos, en las señales que en las palabras, que las obras que hace el Hijo las hace el Padre en él porque el Padre está en él? Si no creen a las palabras, crean a las obras entonces. Hay un poder en el Hijo. Está el poder de Dios. Usted me dirá, ¿pero entonces Jesucristo es Dios? Sí, claro. Es uno con Dios.
está en Dios y Dios está en él. Y eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros, que seamos uno con él y con el Padre. O la vida eterna no es que lo conozcan al Dios vivo, el único, y a su enviado, Jesucristo. Como enviado, el Hijo, la palabra, viene a nosotros y es Señor de todos. Si usted reconoce el señorío, usted sabe que ese señorío tiene una gloria que recibe de Dios. La misma gloria que tiene el Padre, porque cuando el Padre glorifica al Hijo, es porque previamente el Hijo glorificó al Padre. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo estando entre nosotros? Todo lo que el Padre le mandó que hiciera. ¿Y cómo pudo hacerlo? Y con el poder del Padre. El hombre Jesucristo, claro. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Y porque había unidad con el Padre, porque era casa del Padre, porque era habitación del Padre, porque el Padre estaba en él, y porque él estaba unido al Padre, era uno con el Padre, estaba en el Padre. ¿Se da cuenta cómo Dios se revela por el Hijo? Se muestra en el Hijo. Hay que percibir este misterio de la unidad. Fíjese, Felipe, claro, como todos los discípulos, Jesús hablaba de que iba al Padre, que estaba en el mundo, y después iba al Padre, porque había venido del Padre, y no entendían. Cuesta entender también esto. Cuesta entenderlo y no se lo entiende si no es por fe. Y la fe tiene razones que la razón humana no entiende, no alcanza. Entonces es necesaria la fe. Pero es necesaria una fe vivida, no una fe leída y declamada, como quien recita una poesía, o artículos de fe. No, eso no alcanza. Se tiene que encarnar todo esto. Por eso la palabra se encarna. Era palabra, siempre fue la palabra del Padre. Pero ahora se encarnó. Ahora es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero no deja de estar con el Padre. Por eso vino a mostrar al Padre. Y mucho tiempo estuvo con los suyos. Por eso cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, entonces si con eso nos basta. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me han conocido. No me han conocido. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios y a tu enviado Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, el que lo ha visto. Usted por ahí lo mira y no lo ve, eso es lo que pasa. Pero si usted lo ve como Dios lo muestra, entonces ve a Dios, ve al Padre, porque el Padre está en el Hijo. No hay otra manera de verlo, ¿se da cuenta? Sí, hay otra manera, claro está. ¿Sabe cuál es? Cuando usted lo ve en sí mismo también. Cuando usted vea cara a cara a aquel que lo está viendo ahora y al cual conoce, todavía conforma la imagen, pero todavía en usted no ha sido consumada la semejanza. Pero el final de todo esto es eso, que usted esté con Dios y Dios en usted y con usted. A eso fue al Padre el Señor después de venir aquí a buscarnos a nosotros, a preparar lugar para que usted esté donde está el Hijo y donde está el Hijo está el Padre. Pero para que sea plenamente consciente y esté plenamente vivo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas. Y usted es una de ellas. Y está el Padre ahí. La casa es del Padre, usted es de Dios. ¿Se da cuenta? Y Dios quiere habitar en usted, como habitaba en Cristo Jesús. Misterio de la unidad, misterio de la vida, claro está. Bueno, a eso tenemos que llegar, a eso vamos, hermanos. Si nuestra fe es cierta, si nuestra fe es vivida, si por el amor vamos ascendiendo, progresando hasta alcanzar la estatura espiritual que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en que el Señor nos muestra al Padre con todas sus obras
y nos promete que si creemos en Él y si hacemos por amor lo que nos toca hacer, haremos cosas mayores, porque Él está con nosotros. Cosas mayores, claro, sí, sí. Cosas que nos parecen imposibles y que para nosotros son inalcanzables, pero van a ser posibles porque el Señor está en nosotros. Claro, si nosotros estamos unidos a Él, todo lo podemos unidos a Él. Sin Él nada podemos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de vida, tu espíritu de plenitud de vida. Queremos alcanzar esa vida, Señor, que tú haces en nosotros. Y en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.